Una anciana regaló sus ahorros a un desconocido, pero lo que ese hombre hizo por ella después fue realmente increíble. El sol se ponía lentamente en el horizonte, bañando el pequeño barrio de Santa Rosa con una luz dorada y cálida. Doña Carmen, una anciana de cabello plateado y mirada amable, se encontraba sentada en su silla de ruedas frente a su casa, observando cómo la gente pasaba. Había sido una vida de esfuerzo y sacrificios, y sus ojos reflejaban tanto la sabiduría adquirida como la tristeza de los años vividos. Un día, mientras se encontraba en la tienda de comestibles del barrio, Doña Carmen decidió dar el último paso de una de sus decisiones más valientes. Ella había ahorrado toda su vida para su familia, pero al ver a un hombre desaliñado en la calle, decidió regalarle todo lo que tenía en su monedero. La reacción de ese hombre, Pablo, fue de sorpresa y agradecimiento, pero lo que sucedió después cambiaría la vida de ambos para siempre. El viento frío soplaba en la calle, y Pablo, un hombre de unos 30 años con un semblante cansado, estaba buscando algo de comida en los cubos de basura. Había perdido su trabajo y su hogar debido a una serie de desafortunados eventos. Su ropa estaba raída y sus zapatos gastados. Cuando Doña Carmen pasó junto a él, le ofreció un billete arrugado y una sonrisa cálida. Pablo, confundido, aceptó el dinero con un murmullo de agradecimiento. No entendía por qué una mujer de su edad y apariencia le daba dinero sin más, pero su vida estaba tan llena de desesperación que aceptó el gesto sin cuestionar demasiado. Sin saberlo, ese pequeño gesto de caridad sería el inicio de una profunda transformación en su vida. Días después, Doña Carmen recibió una visita inesperada en su casa. Pablo, ahora con un aspecto más presentable, llegó con una caja de alimentos y algunos productos básicos. «No pude quedarme con el dinero sin hacer algo para ayudarla», dijo Pablo con sinceridad. Doña Carmen, conmovida por el gesto, lo invitó a pasar y le ofreció una taza de té. Durante la conversación, Pablo le contó su historia, cómo había perdido todo lo que tenía y cómo había llegado a esa situación. Doña Carmen se recostó en su silla, dispuesta a escuchar la historia que Pablo tenía para contar. A pesar de sus propias limitaciones, ella sabía que a veces lo que uno más necesita es ser escuchado. Con una mirada que reflejaba años de sabiduría y experiencia, le indicó a Pablo que comenzara. Pablo suspiró profundamente, como si estuviera sacando un peso enorme de su pecho. Todo empezó hace unos años, comenzó, su voz quebrándose al recordar el dolor de su pasado. Pablo había sido un hombre trabajador, dedicado y con una familia a la que amaba profundamente. Vivía en un modesto apartamento con su esposa, Laura, y su hijo pequeño, Andrés. Trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles, un empleo que no era lujoso, pero sí estable y suficiente para mantener a su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Una tarde lluviosa, mientras volvía a casa del trabajo, recibió una llamada que nunca olvidaría. Laura y Andrés habían sido atropellados por un conductor ebrio mientras cruzaban la calle. El mundo de Pablo se derrumbó en ese instante. Llegó al hospital lo más rápido que pudo, pero ya era demasiado tarde. Laura y Andrés habían fallecido a causa de las heridas. Pablo se quedó parado en el pasillo del hospital, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La mujer que amaba y el hijo que era su razón de vivir, ya no estaban. Su corazón se llenó de un dolor indescriptible, una mezcla de tristeza, ira y desesperación. El funeral fue un tormento. Ver los cuerpos sin vida de sus seres queridos siendo enterrados fue un golpe devastador. La depresión lo envolvió como una niebla espesa y oscura. Dejó de ir a trabajar, incapaz de enfrentar la rutina diaria sin su familia. Su apartamento, que una vez estuvo lleno de risas y amor, ahora era un lugar de recuerdos dolorosos y vacío. La depresión de Pablo lo llevó a perder su empleo. Al principio, sus jefes intentaron ser comprensivos, pero con el tiempo, la empresa no pudo mantener a un empleado que no aparecía ni cumplía con sus responsabilidades. Su despido fue el siguiente clavo en el ataúd de su antigua vida. Pablo se sumergió en el alcohol para adormecer el dolor, pero eso solo empeoró las cosas. Pronto, sus ahorros se agotaron y perdió su apartamento. Se encontró viviendo en la calle,
sin nada más que la ropa que llevaba puesta y unos cuantos recuerdos de su antigua vida. Doña Carmen escuchó con lágrimas en los ojos mientras Pablo relataba su dolorosa historia. Ella misma había experimentado pérdidas en su vida, aunque ninguna tan devastadora como la de Pablo. Su corazón se conmovió profundamente al ver la vulnerabilidad de aquel hombre que, a pesar de todo, seguía adelante. «Lo siento mucho, Pablo», dijo finalmente con voz suave. «Perder a tus seres queridos es algo que nadie debería experimentar. Pero quiero que sepas que aún tienes valor y propósito. No dejes que el dolor defina quién eres. Tienes la capacidad de reconstruir tu vida, aunque ahora parezca imposible». Pablo asintió lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un rayo de esperanza. Las palabras de doña Carmen resonaron en su interior. A pesar de su propio dolor y sufrimiento, ella le ofrecía un camino hacia adelante. Inspirado por la bondad de doña Carmen, Pablo decidió que era hora de intentar salir de la oscuridad. Con su ayuda, comenzó a buscar trabajos y a rehacer su vida. Aunque el proceso fue lento y lleno de obstáculos, cada pequeño paso que daba lo acercaba más a la estabilidad y la paz. Pablo encontró un empleo en una pequeña empresa de construcción. No era el trabajo de sus sueños, pero le daba la oportunidad de ganar dinero y, lo más importante, de empezar a reconstruir su autoestima. Con el tiempo, la rutina y la responsabilidad del trabajo lo ayudaron a salir de su depresión. A medida que Pablo comenzaba a estabilizar su vida, la relación con doña Carmen se profundizó. Ella se convirtió en su mentora y amiga, alguien a quien podía acudir en busca de consejo y consuelo. Ella le enseñó a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Pablo empezó a ver a doña Carmen como una figura maternal, y su gratitud hacia ella creció cada día. Sabía que sin su apoyo, nunca habría podido salir del pozo en el que había caído. A cambio, Pablo se comprometió a estar siempre a su lado y a protegerla de cualquier peligro. Sin embargo, el camino hacia la recuperación de Pablo fue todo menos fácil. A pesar de haber encontrado trabajo en una pequeña empresa de construcción, su vida estaba lejos de ser sencilla. Los compañeros de trabajo, en su mayoría jóvenes provenientes de entornos más acomodados, lo miraban con desdén. No podían entender cómo alguien con su apariencia y antecedentes había terminado trabajando junto a ellos. La discriminación y el clasismo eran constantes. Desde el primer día, Pablo fue blanco de burlas y comentarios despectivos. A menudo le asignaban las tareas más duras y desagradables, como si intentaran quebrantar su espíritu. Pero Pablo, recordando las palabras de aliento de doña Carmen, se mantuvo firme. Sabía que su objetivo era salir adelante, y no dejaría que las opiniones de los demás lo desalentaran. Cada mañana, Pablo llegaba al sitio de trabajo preparado para enfrentar la jornada. Sus compañeros le lanzaban miradas de desdén, y los capataces rara vez le dirigían la palabra. Sin embargo, Pablo no se quejaba. Trabajaba duro, más duro que nadie, y cumplía con cada tarea que le asignaban, sin importar lo difícil o ingrata que fuera. Una tarde, mientras realizaba una agotadora labor de limpieza en el sitio de construcción, uno de sus compañeros, Carlos, se acercó a él con una sonrisa sarcástica. «¿No te cansas de ser el sirviente de todos nosotros?», le dijo con burla. Pablo lo miró a los ojos y respondió con calma. «No soy el sirviente de nadie. Soy un trabajador igual que tú. La diferencia es que yo no necesito menospreciar a los demás para sentirme mejor». Carlos se quedó sin palabras, sorprendido por la dignidad y firmeza en la respuesta de Pablo. A partir de ese momento, aunque las burlas no cesaron por completo, comenzaron a disminuir. Algunos de sus compañeros empezaron a mirarlo con un respeto silencioso, admirando su determinación y fortaleza. Una tarde, mientras trabajaban en la remodelación de una lujosa casa en un barrio adinerado, Pablo tuvo un encuentro que cambiaría su vida. Estaba colocando baldosas en el suelo del amplio salón cuando el dueño de la casa, el señor Martínez, entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad, vestido con elegancia y con una actitud claramente altanera. Martínez observó el trabajo de Pablo durante unos minutos antes de hacer un comentario despectivo. «Es sorprendente que alguien como tú esté trabajando en una casa como esta. ¿De dónde eres exactamente?», dijo con desdén, como si la procedencia de Pablo fuera una mancha en su proyecto.
Pablo, herido pero decidido a no dejarse vencer, se levantó y miró al hombre directamente a los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero sus palabras fueron firmes y llenas de dignidad. «No soy lo que otros piensan de mí», dijo con voz clara. «Soy lo que elijo ser, y elijo ser un hombre honesto y trabajador». Las palabras de Pablo resonaron en la sala. El señor Martínez, sorprendido por la respuesta, quedó en silencio por unos momentos. Había esperado una reacción sumisa, pero en su lugar encontró una declaración de orgullo y autoafirmación. Algo en la actitud de Pablo le hizo reconsiderar sus prejuicios. Después de un momento de reflexión, Martínez cambió su actitud. «Quizás te he juzgado mal», admitió con una ligera sonrisa. «Necesito a alguien con tu integridad y determinación en mi empresa. ¿Te interesaría una oportunidad de trabajo mejor remunerada?». Pablo, aunque sorprendido por el cambio de actitud, aceptó la oferta con gratitud. Sabía que esta era una oportunidad única para mejorar su situación y demostrar su verdadero valor. Con su nuevo empleo, la vida de Pablo comenzó a cambiar para mejor. La oportunidad ofrecida por el señor Martínez no solo significaba un salario más alto, sino también un ambiente de trabajo más respetuoso y profesional. Aunque aún enfrentaba desafíos y prejuicios, Pablo encontró en sí mismo la fuerza para seguir adelante. En su nuevo entorno, Pablo demostró rápidamente su valía. Su ética de trabajo y su integridad ganaron el respeto de sus nuevos compañeros y superiores. Poco a poco, fue ascendiendo en la empresa, encontrando en cada éxito una reafirmación de su decisión de no dejarse vencer por la adversidad. Pablo nunca olvidó las palabras de doña Carmen ni su propio compromiso de honrar su memoria trabajando duro y siendo una persona de integridad. Su historia de lucha contra la discriminación y el clasismo se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que, con determinación y dignidad, uno puede superar incluso los desafíos más difíciles. Pablo estaba en el mejor momento de su vida cuando un nuevo desafío apareció. Doña Carmen, en una de sus visitas regulares al banco, escuchó algo que la preocupó profundamente. Un grupo de individuos estaba tramando una operación fraudulenta que podría afectar a muchas personas en el barrio. El líder de la operación era el nieto de uno de los clientes adinerados para los que Pablo había trabajado. Preocupada por la seguridad de su comunidad, doña Carmen le confió a Pablo lo que había escuchado. Ella estaba demasiado enferma para hacer algo al respecto, pero sabía que Pablo podría ser su aliado en esta causa. Pablo, movido por el deseo de proteger a los demás y de devolver el favor a la mujer que le había dado una oportunidad, decidió actuar. Durante una reunión con el equipo de gestión, Pablo notó algo extraño en los documentos financieros. Había movimientos de dinero que no tenían sentido, inversiones en propiedades que no existían y contratos con términos confusos. Intrigado y preocupado, Pablo comenzó a investigar por su cuenta. No fue fácil. Tuvo que ganarse la confianza del círculo cercano del nieto del señor Martínez, un joven ambicioso llamado Alejandro. Alejandro era el típico producto de su entorno, arrogante y desconfiado, pero también descuidado en su seguridad, lo que permitió a Pablo acceder a información crucial. Tras semanas de observación y recopilación de datos, Pablo descubrió la verdad. Alejandro estaba orquestando una estafa inmobiliaria masiva, utilizando el nombre de su abuelo y su empresa para engañar a la comunidad con falsas inversiones en desarrollos urbanísticos. La situación era más grave de lo que Pablo había imaginado. La estafa estaba diseñada para atraer a inversores desprevenidos, muchos de los cuales eran familias trabajadoras que estaban invirtiendo sus ahorros y propiedades en la promesa de un futuro mejor. Si el plan de Alejandro tenía éxito, cientos de personas perderían todo. Pablo sentía un nudo en el estómago al pensar en las consecuencias. Sabía que tenía que actuar, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin poner en riesgo su propia seguridad y la de aquellos que confiaban en él. Mientras tanto, la salud de doña Carmen seguía deteriorándose. Los días que Pablo no trabajaba, los pasaba en el modesto apartamento de la anciana, ayudándola en lo que podía. A pesar de su fragilidad, doña Carmen nunca dejó de ofrecerle palabras de aliento. «Pablo, hijo mío, no dejes que la injusticia gane. Lucha por lo que es correcto, no importa lo difícil que sea», le decía con voz suave pero firme.
Pablo encontraba en ella una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. A menudo se preguntaba cómo una mujer que había pasado por tantas dificultades podía mantenerse tan esperanzada y optimista. Decidido a desmantelar la estafa, Pablo comenzó a planear su próximo paso. Sabía que necesitaba pruebas contundentes para exponer a Alejandro y detener el fraude. Empezó a recopilar toda la documentación que pudo encontrar: correos electrónicos, contratos falsificados, registros de transferencias bancarias. Sin embargo, sabía que esto no sería suficiente. Necesitaba un testigo clave, alguien dentro del círculo de confianza de Alejandro que estuviera dispuesto a hablar. Fue entonces cuando conoció a Clara, una joven abogada que trabajaba en la empresa y que, a diferencia de sus colegas, parecía tener un sentido ético intacto. Clara había notado las irregularidades en los documentos y compartía las preocupaciones de Pablo. Juntos, formaron una alianza secreta para recopilar la evidencia necesaria y planear la exposición de Alejandro. La investigación de Pablo y Clara no pasó desapercibida. Alejandro, desconfiado por naturaleza, empezó a sospechar que alguien estaba husmeando en sus negocios. Pablo se dio cuenta de que estaban siendo vigilados y que cualquier paso en falso podría ser peligroso. Una noche, mientras revisaba los documentos en su apartamento, Pablo recibió una llamada de Clara. «Pablo, tenemos que actuar rápido. Alejandro está cerrando el trato final y los inversores están a punto de transferir el dinero. Si no hacemos algo ahora, será demasiado tarde». Pablo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Sabía que esta era su oportunidad para hacer lo correcto, pero también comprendía los riesgos. Podía perderlo todo nuevamente, incluyendo la poca estabilidad que había logrado recuperar. Impulsado por la urgencia de la situación y el constante apoyo de doña Carmen, Pablo decidió actuar. El día de la intervención llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Pablo y su equipo, compuesto por Clara y algunos aliados que habían conseguido dentro de la empresa, se preparaban para ejecutar el plan que habían diseñado meticulosamente. Sabían que cualquier error podría costarles caro, pero también sabían que no había marcha atrás. La operación estaba planeada para coincidir con la reunión final en la que Alejandro cerraría el trato con los inversores. Habían elegido este momento porque sería cuando toda la documentación y los fondos estarían presentes, proporcionando la evidencia necesaria para asegurar una intervención exitosa. La estrategia era clara: reunir pruebas irrefutables y coordinarse con las autoridades para que intervinieran en el momento exacto. Pablo y Clara pasaron la noche anterior revisando todos los detalles una vez más. Clara, con su experiencia legal, se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden y de que entendieran perfectamente los pasos a seguir. Pablo, por su parte, repasó una y otra vez los movimientos que tendrían que hacer para asegurar la captura de Alejandro y sus cómplices sin alertarlos antes de tiempo. La mañana de la intervención comenzó con una tensión palpable en el aire. Pablo y su equipo llegaron temprano al edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Se aseguraron de que las autoridades estuvieran posicionadas estratégicamente, listas para actuar cuando se diera la señal. Todo parecía estar en su lugar, pero sabían que cualquier cosa podía suceder. A medida que avanzaba el día, los desafíos comenzaron a surgir. Primero, uno de los guardias de seguridad del edificio, que parecía haber sido sobornado por Alejandro, comenzó a sospechar de la presencia de extraños. Pablo tuvo que pensar rápidamente y logró desviar la atención del guardia, asegurándose de que no alertara a nadie dentro. Finalmente, llegó el momento crucial. Alejandro y los inversores se reunieron en la lujosa sala de conferencias del edificio. Pablo y Clara, con la ayuda de las autoridades, lograron infiltrar dispositivos de grabación en la sala para capturar toda la transacción. La tensión era palpable mientras observaban desde una sala adyacente. Los minutos se alargaban como horas mientras Alejandro presentaba sus documentos falsificados y convencía a los inversores de transferir los fondos. Pablo sentía su corazón latir con fuerza, sabiendo que un solo error podría arruinar todo. En el momento en que los inversores comenzaron a firmar los documentos, Clara dio la señal a las autoridades. Un grupo de agentes entró en la sala, deteniendo a Alejandro y a sus cómplices antes de que pudieran reaccionar. Los inversores, atónitos, observaron cómo se llevaban a los estafadores esposados.
Sin embargo, la operación aún no había terminado. Mientras los agentes aseguraban la sala de conferencias, Pablo y Clara se dieron cuenta de que había más cómplices en otras partes del edificio. Decidieron actuar rápidamente para asegurar que no hubiera ninguna posibilidad de fuga o destrucción de evidencia. En su camino hacia una oficina donde sospechaban que se encontraba más documentación incriminatoria, se encontraron con otro obstáculo, una puerta bloqueada. Clara, utilizando sus habilidades legales y su conocimiento del edificio, recordó una entrada trasera que podrían usar. Corrieron por los pasillos, sintiendo la adrenalina aumentar con cada paso. Finalmente, lograron llegar a la oficina y con la ayuda de las autoridades aseguraron todos los documentos necesarios. La operación había sido un éxito, pero no sin sus desafíos y momentos de alta tensión. Con Alejandro y sus cómplices bajo custodia y toda la evidencia en manos de las autoridades, la operación fraudulenta fue desmantelada por completo. La comunidad, al conocer los detalles, expresó su profunda gratitud hacia Pablo y su equipo. Las familias que habían estado a punto de perderlo todo se sintieron aliviadas y agradecidas por el coraje y la integridad demostrados. Las autoridades elogiaron públicamente a Pablo y Clara por su valentía y determinación. Pablo, aunque humildemente aceptó el reconocimiento, sabía que no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de todos los involucrados. Gracias a los esfuerzos de Pablo y Clara, la estafa fue desmantelada a tiempo y las familias afectadas recuperaron sus inversiones. El señor Martínez, al conocer la verdad, expresó su profunda gratitud a Pablo y lamentó no haber prestado más atención a las actividades de su nieto. Pablo se convirtió en un héroe local, admirado por su integridad y coraje. Sin embargo, su mayor recompensa fue ver a doña Carmen sonreír, orgullosa de él. La anciana, aunque debilitada, nunca dejó de creer en el poder del bien y en la capacidad de las personas para hacer la diferencia. Pablo aprendió que, a pesar de la adversidad, siempre había espacio para la justicia y la esperanza. Y con esa lección, continuó su camino, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en el corazón y la voluntad de nunca rendirse, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias. Después de la exitosa intervención, las cosas empezaron a mejorar significativamente para Pablo y doña Carmen. La vida, aunque todavía llena de desafíos, comenzaba a brillar con una luz de esperanza y estabilidad. La noticia de la operación se esparció rápidamente por la comunidad. Pablo se convirtió en una figura reconocida y respetada, no solo por su coraje y determinación, sino también por su humildad y disposición a ayudar a otros. Recibió cartas de agradecimiento y elogios de personas que nunca había conocido, todos expresando su gratitud por su valiente acción. En una ceremonia organizada por el ayuntamiento, Pablo fue honrado con un premio al valor cívico. Clara, que se había convertido en una amiga y confidente cercana, estuvo a su lado durante el evento. Mientras subía al escenario para recibir el reconocimiento, Pablo se sintió abrumado por la emoción. Recordó los días oscuros en los que pensó que no había salida, y cómo la ayuda de una anciana generosa había cambiado su destino. «Este reconocimiento no es solo mío», dijo Pablo al recibir el premio. «Es para todos los que creen en la justicia y la bondad, y especialmente para doña Carmen, quien me enseñó que siempre hay esperanza y que nunca debemos rendirnos». Con el reconocimiento público vino también una mejora en la vida profesional de Pablo. Su ética de trabajo y su integridad se hicieron conocidos en la comunidad empresarial, y pronto comenzó a recibir ofertas de trabajo de varias empresas respetables. Finalmente, aceptó una posición en una empresa que valoraba su compromiso con la honestidad y la justicia. En su nuevo trabajo, Pablo se destacó rápidamente. Sus compañeros, inspirados por su historia y su carácter, lo acogieron con respeto y admiración. La estabilidad y el respeto que había buscado durante tanto tiempo finalmente estaban al alcance de su mano. Para doña Carmen, ver a Pablo prosperar fue una de las mayores alegrías de su vida. Aunque su salud seguía deteriorándose, su espíritu permanecía fuerte. Se sentía orgullosa de haber jugado un papel en la transformación de Pablo y en la protección de su comunidad. Pablo visitaba a doña Carmen regularmente, compartiendo con ella cada pequeño triunfo y desafío. Los días pasaban entre conversaciones cálidas, recuerdos compartidos y momentos de gratitud. Para ambos,
Estas visitas eran un recordatorio de la conexión profunda y significativa que habían formado. «Siempre supe que tenías un gran corazón», le decía doña Carmen, «y estoy tan agradecida de haber sido parte de tu viaje. Has hecho cosas maravillosas, Pablo, y sé que seguirás haciendo más». Los últimos días de doña Carmen estuvieron llenos de paz y satisfacción. Aunque su cuerpo era frágil, su espíritu estaba en paz, sabiendo que había vivido una vida plena y había tenido un impacto positivo en aquellos a su alrededor. Las visitas de Pablo eran una fuente constante de alegría, y sus palabras de agradecimiento y amor le daban consuelo. Una tarde, mientras el sol se ponía y llenaba la habitación de cálida luz dorada, Pablo se sentó junto a doña Carmen, sosteniendo su mano. Ella sonrió y le dijo: «Pablo, estoy orgullosa de ti. Has hecho más de lo que podrías imaginar. Has cambiado vidas, incluida la mía. Gracias por darme estos momentos de felicidad y por ser la persona maravillosa que eres». Pablo, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Gracias a ti, doña Carmen. Sin ti, no estaría aquí hoy. Tú me diste esperanza cuando más lo necesitaba, y nunca podré agradecerte lo suficiente». Años después de haber alcanzado una estabilidad y éxito profesional en su vida, Pablo se encontraba en su oficina revisando viejos documentos y recuerdos. La vida había sido generosa con él, y la fundación en nombre de doña Carmen había prosperado, ayudando a muchas personas a lo largo de los años. Pablo estaba preparando un informe sobre los logros de la fundación y decidió echar un vistazo a algunos archivos antiguos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras revisaba viejas carpetas y documentos, Pablo tropezó con una serie de papeles que parecían fuera de lugar. Al principio, pensó que eran simples documentos de archivo, pero al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que contenían información detallada sobre donaciones y proyectos filantrópicos. Con sorpresa, descubrió que muchos de los documentos estaban relacionados con un gran proyecto filantrópico al que doña Carmen había contribuido en secreto. La información revelaba que doña Carmen había sido una benefactora anónima que había donado generosamente a numerosas causas a lo largo de los años. Había contribuido a la construcción de escuelas en comunidades desfavorecidas, a la financiación de tratamientos médicos para personas necesitadas y a la creación de programas educativos para jóvenes en riesgo. La magnitud de su generosidad era asombrosa. Pablo se quedó atónito al leer sobre la cantidad de vidas que doña Carmen había tocado sin buscar reconocimiento. Sus propias experiencias y el gesto de doña Carmen al regalarle sus ahorros habían sido parte de un plan mucho más amplio y significativo. El descubrimiento fue un shock para Pablo. Durante todos estos años, había visto a doña Carmen solo como una anciana amable que le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. No sabía que ella había sido una figura clave en una red de apoyo filantrópico que había impactado a tantas personas. Esta revelación lo llevó a reflexionar profundamente sobre el verdadero alcance de la generosidad y la bondad. Pablo recordó todas las veces que doña Carmen le había hablado sobre la importancia de ayudar a los demás y cómo su actitud positiva y alentadora le había dado fuerzas para superar sus propios desafíos. Ahora, entendía que doña Carmen había vivido su vida de acuerdo con esos principios, y que su gesto de regalar sus ahorros no había sido una simple acción de caridad, sino un acto consciente y estratégico para amplificar su impacto en el mundo. Conmovido por la magnitud del legado de doña Carmen, Pablo decidió que era importante compartir esta historia con el mundo. No solo para honrar la memoria de doña Carmen, sino para inspirar a otros a seguir su ejemplo de generosidad y compasión. Organizó un evento en la fundación, donde reveló públicamente el legado de doña Carmen. Durante el evento, compartió cómo ella había apoyado a tantas personas en silencio, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Los asistentes quedaron impactados al conocer la verdadera extensión de la influencia de doña Carmen y se sintieron motivados a contribuir con sus propios recursos y habilidades para ayudar a los demás. El evento también fue una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de la fundación y los logros alcanzados a lo largo de los años. Se presentaron testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas gracias a los esfuerzos de doña Carmen y la fundación. Las historias de superación, gratitud y éxito resonaron profundamente entre los presentes.
Inspirado por el legado de doña Carmen, Pablo renovó su compromiso con la fundación. Decidió ampliar sus esfuerzos para abarcar aún más áreas de necesidad y continuar promoviendo la justicia y la equidad en su comunidad. Consciente de que el verdadero cambio viene de la acción y la dedicación constante, Pablo comenzó a trabajar en nuevos proyectos para abordar problemas sociales y económicos que afectaban a las personas desfavorecidas. Pablo también estableció un programa de becas en honor a doña Carmen, destinado a apoyar a jóvenes de comunidades marginadas para que pudieran acceder a una educación de calidad y tener la oportunidad de alcanzar sus sueños. Este programa no solo proporcionó asistencia financiera, sino que también ofreció mentoría y apoyo emocional a los estudiantes. La historia de Pablo y doña Carmen se convirtió en un testimonio poderoso de cómo una sola persona puede marcar una diferencia significativa en el mundo. La influencia de doña Carmen continuó inspirando a otros a lo largo de los años, y su legado vivió a través de las vidas que transformó y las comunidades que ayudó. Pablo, a lo largo de su vida, siguió siendo un ferviente defensor de la justicia y la generosidad. Cada vez que enfrentaba un desafío, recordaba el impacto de doña Carmen y la importancia de seguir adelante con integridad y compasión. Su propia vida, marcada por la superación y el éxito, se convirtió en un reflejo del poder de la bondad y el coraje. El giro final en la historia de Pablo reveló una verdad fundamental. El verdadero impacto de una vida bien vivida a menudo va más allá de lo que se puede ver a simple vista. La generosidad y el compromiso de doña Carmen habían creado un efecto dominó de cambio positivo que trascendía el tiempo y el espacio. Pablo, agradecido y conmovido, continuó su misión de hacer el bien en el mundo, sabiendo que su propio viaje había sido una parte importante de una historia mucho más grande. La vida de Pablo y el legado de doña Carmen se entrelazaron para crear una narrativa inspiradora que demostraba cómo la bondad y la determinación pueden cambiar vidas y dejar una huella duradera en el mundo.